Tengo la gran alegría, la satisfacción y el honor de entrevistar hoy al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Un sabio, además de ser un gran pastor, un sabio teólogo especializado en derecho canónico, pero también en teología de la familia. Estamos en vísperas del sínodo de los obispos sobre la familia y el cardenal Rouco muchas veces ha hablado de este tema. Su preocupación pastoral en el gobierno de la diócesis de Madrid ha sido precisamente, por lo menos en buen aspecto, la familia y los jóvenes. Así que vamos a darle a él la palabra para que nos diga qué piensa sobre los problemas de la familia hoy. ¿Los problemas de la familia hoy, Eminencia, son la comunión de los divorciados? Bueno, es un problema, pero el problema de la familia es, diría yo, la concepción de la familia misma y la puesta en cuestión de la familia misma en su esencia. En su esencia, en su ser, en su sentido para la vida del hombre. Y por supuesto, en su relación por ello con la Iglesia y con la sociedad. La familia se cuestiona desde hace tiempo, ¿no? Nunca lo tuvo fácil a lo largo de la historia de la familia. Y de hecho, en el momento clave de la historia en que Dios quiere sanar al hombre y curarlo y redimirlo y salvarlo, y procede a, casi la expresión proceder es casi teológica, ¿no? Al envío del Hijo para hacerse carne de uno de nosotros, lo hace a través de una familia. Jesús, Cristo, salva al hombre también a través de la familia de Nazaret. Por lo tanto, era necesaria salvar la familia y sanar la familia, ¿no? Es bien conocido el texto del Evangelio de San Mateo, ¿no? Cuando se discute el tema, los escribas, los fariseos, pues plantean el problema del divorcio, tal como se venía practicando en el Antiguo Testamento, en el viejo pueblo de Israel, en la Antigua Alianza, y el Señor les dice, bueno, sí, se podía echar a la mujer, se la podía enviar, repudiarla, pero esa disposición de Moisés procede de la dureza de vuestro corazón. Pero el Señor vino a ablandar el corazón, hacerlo verdaderamente de carne y de sangre, de espíritu, espíritu de Él. Y evidentemente ya se puede vivir el matrimonio y la familia de acuerdo con el plan original de Dios y con el ser mismo del hombre, porque el plan de Dios no viene a vestir al hombre de una manera nueva, sino viene a sanarlo desde dentro. Y el plan de Dios a través de Cristo para la familia no viene a darle vestidos a la familia, a variar la forma externa de presentarse a la familia, la viene a curar desde dentro. Y no solo a curarla, sino a hacerla capaz de la más grande experiencia de amor que el hombre no podía vivir en el matrimonio y la familia fuera del ámbito del misterio de Cristo y del amor del Señor. Por lo tanto, ahora si se hace un diagnóstico del problema de la familia, no nos podemos quedar en aspectos circunstanciales, en aspectos más o menos que son consecuenciales. Ya tenemos que ir al fondo de la cuestión y se está cuestionando el ser mismo de la familia. Y más diría yo, porque lo han dicho otros grandes pensadores cristianos de manera profética, es que es el hombre mismo el que está siendo cuestionado. Se está negando se quiere negar que el hombre sea persona, se quiere negar o se niega que el hombre, en virtud de su carácter personal, tenga una dignidad que lo distingue de cualquier otra criatura que vive sobre la tierra. Estamos en una situación de un cuestionamiento de la familia y del hombre de una radicalidad poco conocida en la historia. Romano Guardini, cuando escribe sus grandes ensayos, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, en sus primeras clases en la Universidad de Múnich, los años 50, yo lo recuerdo un poquito, por experiencia personal, pues gira todo ese pensamiento en torno a dos palabras que él decía mucho: die Sorge um den Menschen, la preocupación por el hombre. Y decía, bueno, lo que no podemos es quedarnos con un hombre incompleto, un hombre que le falte el corazón, que le falte el espíritu, que le falte el alma,
que sí, que tiene mucho poder, que es capaz de hacerse con mucho poder. Por cierto, Ratzinger en su tiempo decía, bueno, y el poder de él ha llegado hasta, no solo hasta dominar las fuerzas físicas, la capacidad de convertir las energías del universo en instrumentos fantásticos de comunicación, etcétera. Hemos llegado ya al Internet, pero también instrumentos capaces de destruir el mundo, de acabar con el mundo y de acabar con el hombre. Lo decía el Vaticano II, por cierto, en el último capítulo de la Gaudium et Spes. Por lo tanto, el hombre incluso puede llegar hasta dominar los propios procesos, o intentar dominar los propios procesos generativos, que es lo más íntimo y lo más fundante a la hora del desarrollo histórico de la persona humana. Pero si ese poder cae en manos de un hombre que no quiere ser hombre completo, que no quiere ser hombre, verdaderamente hombre, o de un hombre que piensa en la naturaleza, no verdaderamente naturalmente, según el plan de Dios, bueno, los peligros para el futuro del hombre son enormes. Esto lo decía Guardini en los años 50, del siglo pasado. Bueno, pues de algún modo hemos llegado a ese punto, otra vez, ¿no? Parece, los que somos de la generación, que aunque éramos muy niños, pues recordamos toda la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en España la Guerra Civil. Pues nos parece difícil que se haya podido llegar de nuevo a una situación de cuestionamiento intelectual, cultural y humano de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es el hombre, tan radical como ahora, y que todo el mundo piense que no pasa nada, no va a pasar nada. Sí, va a pasar algo. Está pasando ya, ¿no? Las sociedades avejentadas, la falta de niños. Nos referimos naturalmente al mundo, diría yo, europeo-americano, de los viejos países de raíces cristianas. Que eso tiene que ver también con el problema de la escasez de vocaciones en la Iglesia, ¿cómo no va a tener que ver? Pero clarísimamente, vamos, Entonces, lo que hay que pedir al Señor es que el Señor no caiga en la cuenta de dónde está la gravedad del problema. Hombre, ya hay una historia pastoral de los últimos 50 años donde se toma conciencia de la gravedad del problema. Wojtyła, cuando era profesor de la Universidad de Cracovia, cuando era obispo de Cracovia, tuvo la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de que había un problema en ciernes gravísimo, ¿no? Es verdad que también lo hizo Pablo VI, y luego todo el pontificado Juan Pablo II comienza con su primer sínodo es un sínodo sobre la familia. Hubo otro antes sobre la catequesis, pero venía preparado, había sido anunciado por Pablo VI, como ocurrió después con el sínodo de la Eucaristía, que se celebra bajo el pontificado de Benedicto XVI, pero quien lo anuncia y fue San Juan Pablo II. Y sus primeras catequesis, su gran serie de catequesis sobre el hombre humano, está dando a entender, ¿no?, que, en fin, que el problema es muy grave, ¿no? El problema es muy grave. Y que evangelizar, anunciar a Jesucristo como Redentor del hombre, que eso es su primera gran encíclica, ¿no?, incluye tener en cuenta ese grave problema de hasta dónde ha llegado el hombre y consiguientemente hasta dónde ha llegado el matrimonio y la familia, que son expresiones fundamentales de lo humano. Y lo mismo, ¿no?, después eso repercute en una acción pastoral, no solo en un magisterio riquísimo sobre esta cuestión, este aspecto del Evangelio, ¿no? Pues habló del Evangelio de la vida, sino en acciones pastorales clarísimas, hombre, los encuentros mundiales de la familia, los Family Day, las misas de las familias, ¿no? Hemos en Madrid tratado de celebrar acogiéndonos estos grandes impulsos pastorales del Papa, ¿no? Las mismas jornadas mundiales de la juventud, son todas grandes apuestas pastorales en el orden de la vida que tienen que ver con esa toma de conciencia de lo que está pasando. El mismo Benedicto XVI, bueno, y el Papa Francisco comienza prácticamente su pontificado con 2 sínodos sobre la familia. Bueno, pues el problema de la familia es, tal como se plantea en la cultura actual, cómo se recoge en la política familiar, cómo se traduce en un estilo de vida y de costumbres y de estilos de vida y de costumbres que van desde los más juveniles hasta de los más abuelos, pues
problema muy grave. Que hay esperanza, muchísima, pero hay que ver el problema y hay que hacer bien el diagnóstico. Cuando uno se encuentra con una familia concreta que tiene sus problemas de convivencia, problemas económicos, de salud, con los hijos, con los abuelos a veces, ¿qué le dice a uno a esa familia? Es decir, huye, márchate corriendo o apóyate en Cristo. Es decir, el problema existe más allá, y es fundamental lo que usted está diciendo, pero más allá de la ideologización o destrucción del propio concepto de familia que tiene. Pero con esa familia concreta, real, que tiene claro cuál es el concepto de familia y que tiene unos problemas que le llevan a veces a destruir su propia familia, ¿qué hay que decirle a esa familia concreta? Bueno, pero yo creo que para decirles lo que hay que decirle acertadamente y de forma concreta y viva, hay que tener en cuenta dónde están las raíces del problema de esa familia. Hay que decirle dónde están las raíces del problema de esa familia. Y entonces hay que ir de nuevo al espíritu. Es decir, si uno vive la familia, el matrimonio y la familia desde una actitud superficial ante las grandes cuestiones de su existencia y de su destino, si no entiende que la vida y en la vida cruz y resurrección van juntas, y si no entiende que cuando se vive esa experiencia primera donde el amor humano se realiza con la disponibilidad a amar en cruz, realmente no se resuelve nada. Pero claro, el que le tiene que dar los consejos a la familia, que la tiene que apoyar, tiene que saber dónde está la causa profunda del problema. Hombre, si tiene problemas de carencias elementales, económicas, hay que ayudar inmediatamente, ¿no? Y hay que pedir también, pues, y hay que comprometerse en la vida pública para que el contexto jurídico, político y social que se maneje, pues, favorezca a la familia. Pero, por cierto, sin ideas no se consigue, ¿eh? Sin espíritu no se consigue. Las revoluciones suelen empezar en la universidad y suelen terminar en la universidad. También suelen empezar y la victoria sobre las revoluciones suelen empezar en las comunidades de vida contemplativa, ¿eh? Y suelen terminar en una iglesia viva, una iglesia llena de Espíritu del Señor y que se ha convertido al Evangelio, ¿no? Bueno, pues el problema, esos problemas en su inmediatez, pues, tienes que hacer todo lo que puedes para resolverlos, ¿no? Pero resolverlos, las familias no viven aisladas. Esos problemas suyos no los viven en un ambiente sano, un ambiente neutro, no, los viven en muchísima medida condicionadas por esa especie de situación de pecados. He hablado alguna vez de estructuras del pecado, ¿no? Y naturalmente, simultáneamente, tienes que tener en cuenta eso a la hora de ayudarles en la vida concreta. Y segundo, también tienes que teneros muy presente a la hora de ver una pastoral a medio plazo y a largo plazo que trate de luchar ahí contra lo que puede llamar el camino de la rebelión contra Dios, el camino del pecado en contra del plan de Dios, para poder ayudar de verdad a que las familias, pues, vivan su verdad y la vivan plenamente, ¿no? De todos modos, este mundo es peregrinación, ¿eh? La experiencia personal y la experiencia familiar, la experiencia social. Pensar que va a haber paraísos en la tierra, vamos, primero es una equivocación incluso fáctica, porque te vas a encontrar con la muerte, más o menos tarde, ¿no? Pero segundo, es una equivocación profunda del hombre. El hombre ha nacido para vivir la gloria de los hijos de Dios. Y todo el camino de la vida es un camino hacia esa nueva patria, hacia la realización plena de la familia de los hijos de Dios. Y para vivirla, si todo termina aquí, no hay ninguna solución de fondo para ninguna situación humana, tampoco por una situación matrimonial o familiar en cruz, donde esa perspectiva se haya perdido. Miren, no la hay. Entonces,
usted lo está diciendo magníficamente. Lo que se trata, por supuesto, es de ir a la raíz del problema, pero también de decirle a esa persona o a esa familia en concreto que se encuentre de nuevo con Cristo completo, es decir, con el Cristo crucificado, para poder abrazar también al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. ¿Y qué habría que decir a las familias? Pues hay que acompañarlas mucho, ¿no? Hacerle sitio en la comunidad de la comunidad cristiana. La comunidad parroquial es la más común, la más abierta a todos. Tienen que tener sitio ahí. Hay que ejercer la caridad con ellas, de verdad. También El las amor familias, cristiano. por ejemplo, formadas por divorciados vueltos a casar, que es el También hay que problema inmediato acompañarla. que vamos a tener que enfrentarnos. También, bueno, El Papa dice y recuerda, también hay que la verdad, acompañar. que no están excomulgados, pero el También que no hay que estén acompañar. excomulgados significa que pueden tomar la comunión. Pues no, claro. Es decir, hombre, el primer grado de su comunión, en el sentido amplio de la expresión, es ese, el que no se puede participar en el Como banquete, uno que no ha ido a misa el eucarístico. domingo, o uno que ha cometido un pecado Pues claro, mortal pues claro, y sin evidentemente. confesarse no pueden. Pues si no se arrepiente, no recupera el estado de comunión, el estado de gracia, decía la teología clásica, pues no puede comulgar, es una contradicción en sus mismos términos. Hombre, no se pueden olvidar los textos de San Pablo, los textos paulinos al respecto, ¿no? Pero sitio en la comunidad de la Iglesia tiene, sitio en la comunión, es decir, en la participación en la oración de la Iglesia, en la escucha de la palabra, en la misma Eucaristía, ¿no? Nosotros somos de una generación en la que todavía comulgar exigía y así se respondía a esa exigencia por parte de los fieles cuando tenías una especie de certeza moral de que estabas en estado de gracia. Esas comuniones donde va todo el mundo a comulgar, eso es un fenómeno relativamente contemporáneo, muy de ahora, ¿no? Yo recuerdo de joven, había las misas de comunión de la Acción Católica. O sea, había un domingo donde las organizaciones de Acción Católica, no, vamos a comulgar todos, pero antes nos confesamos, ¿no? Era, claro, es decir, la relación confesión-comunión era muy estrecha y se practicaba, ¿eh? Por lo tanto, tampoco extrañaba nada que mucha gente no fuese a comulgar. Nadie pensaba, todo el mundo pensaba, este no se ha ido a confesar, y algún pecado tiene, ¿eh? Pues si no, yo recuerdo la primera discusión en torno a la concepción de la dimensión pública del sacramento de la penitencia, que en los primeros siglos del cristianismo era la diaria, ¿no? La diaria. Te reconciliabas cuando podías entrar de nuevo visiblemente en la comunión de la Iglesia, justamente en la comunión eucarística. Y recuerdo yo un texto del padre Rane, de Karl Rane, que decía, bueno, esa dimensión pública no se ha perdido nunca. O sea, nunca se ha perdido la dimensión del cristiano que confiesa ante la Iglesia que es pecador. Porque levantarse de un banco en una iglesia del año 1958, en una misa o antes de una misa o en horarios de confesión, ir a un confesor era estar diciendo, oye, que yo soy un pecador. Hombre, los pecados concretos que tengo no te los digo, se los digo al confesor, pero te estoy diciendo que soy un pecador. Y cuando salgo de ahí me reconcilio y también es público. Y me ven comulgar, me han acogido de nuevo en la comunión de la Iglesia. Menecia, para terminar, ¿qué esperaría usted, qué le gustaría que se produjera en el sínodo que está ya a punto de comenzar? Hombre, yo espero que toda la gran doctrina de la Iglesia, sobre todo desde el Vaticano II, estamos celebrando el 50 aniversario, todo lo que enseña la Gaudium et Spes sobre el matrimonio y la familia, lo que ha enseñado Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco con sus catequesis, se ha recogido con belleza, con amplitud, con hondura, y luego se ha convertido en acción pastoral de la Iglesia. O sea, que la acción pastoral de la Iglesia no pueda aparecer como algo que no está de acuerdo con esa gran tradición de la fe de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, actualizada en este último medio siglo, un vigor y una belleza y una sensibilidad espiritual y teológica extraordinaria, sino todo lo contrario, que sirva para llevarla a la práctica y llevarla a la vida. Sin olvidarla, sin menoscabarla, quiero decir. No solo eso, sino llevarla positivamente a la vida. Sí. Muy bien, Menecia, muchísimas gracias. Rezamos por el nuevo sínodo. Pues sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es lo más importante. Sí. Muchas gracias.